Bienvenidos. Ahora vamos a iniciar el segundo tema de la agenda. La metodología para el desarrollo del estado del arte. ¿Qué es la metodología para el desarrollo del estado del arte? Es una secuencia de pasos que permiten en forma sistemática desarrollar el estado del arte. Esta metodología de la que vamos a hablar no es única. No hay una metodología única. Pero en general, la metodología considera tres aspectos. Características de la búsqueda, o sea, ¿qué deseamos? El método de la búsqueda, o sea, ¿cómo hacemos? Y el análisis, sobre lo que se ha buscado, sobre lo que se ha encontrado. Para hacer el estado del arte, otra vez debemos tener muy claro cuál es el problema. Esto es, ¿qué se desea resolver? ¿Y qué es el aporte? Esto es, ¿qué se desea hacer? Estos dos aspectos son muy importantes. El problema que se va a resolver y el aporte que se desea hacer. Entonces, la metodología del estado del arte tiene como base ambos, el problema y el aporte. Como ya hemos explicado antes, el estado del arte cubre todo el conocimiento asociado al problema. Pero este conocimiento es muy amplio porque involucra varios tópicos: modelos, algoritmos, métodos, arquitectura, etc. Y lo cual es muy difícil de conocer en una investigación. Hay bastante conocimiento. Por ello, nosotros debemos identificar el tópico de estudio. En la siguiente lámina podemos ver que de todos esos tópicos que aparecen allí, deberíamos seleccionar uno o dos tópicos para nuestra investigación. Ello centraría nuestro esfuerzo en aquello que realmente vamos a usar para hacer la propuesta. Bastaría uno o dos tópicos que tengan relación con el aporte. Entonces, no es necesario estudiar todo el conocimiento, sino es suficiente de todo el conocimiento centrarnos en uno o dos tópicos que tengan relación con el aporte. Por ejemplo, si el aporte está relacionado con un modelo, deberíamos revisar modelos. Todos los modelos que se han desarrollado para el problema. Y eso es suficiente. No hay necesidad de estudiar framework, ni algoritmos, ni arquitectura. Suficiente solo sería estudiar los modelos desarrollados para el problema de investigación. Si el aporte corresponde a un método, pues pretendemos hacer una propuesta de un método, bastará revisar, como estado del arte, todos los métodos que existen para el problema en cuestión. Como podemos observar en esta lámina, la metodología para el desarrollo del estado del arte involucra tres fases, al menos en esta metodología que vamos a ver. Fase 1. Características de la búsqueda, que tiene dos tareas: el área de la búsqueda y el propósito de la búsqueda. La fase 2, que se refiere al método de búsqueda. Y la fase 3, que es el análisis de los papers que han sido seleccionados por el método de búsqueda.
que en el caso de pregrado es una evaluación comparativa de las técnicas seleccionadas. Explicaremos cada una de ellas. Características de la búsqueda. En esta etapa de características de la búsqueda hay varios aspectos que podemos considerar, pero en especial para pregrado será suficiente definir cuál es el área y el propósito de la búsqueda. El área de la búsqueda se puede obtener muy fácilmente de las taxonomías de ACM o IEEE. Basta buscar el problema y lo que se desea hacer en las taxonomías dadas por ACM y por la IEEE, como se puede observar ahí en esos enlaces. Vea, por ejemplo, al ubicar esos enlaces, ustedes podrán ver en esta lámina esa taxonomía de ACM al lado izquierdo y al lado derecho la taxonomía de la IEEE. Entonces, se trata de buscar dentro de esas taxonomías donde se encuadra el problema y el aporte. Y esa es el área que corresponde a la característica de la búsqueda. La otra característica de la búsqueda es el propósito. El propósito en general para pregrado es identificar las técnicas desarrolladas para resolver el problema de investigación. Es deseable que estas técnicas sean las más recientes y las mejores. Y como hemos dicho antes, las técnicas tienen que ver con el tópico. Por ejemplo, si nosotros deseamos desarrollar una herramienta, entonces vamos a buscar las herramientas más recientes para el problema de estudio. La segunda fase se refiere al método de búsqueda. Luego de definido el propósito de la búsqueda, debemos definir el método que nos permita encontrar las referencias bibliográficas que serán usadas en la investigación. Ciertamente, referencias que sean válidas. No hay un método único, pero podemos decir que el método debe contemplar al menos algunos pasos. Como podemos observar en esta lámina, tendríamos primero definir las fuentes bibliográficas. Segundo, el motor de búsqueda. Tercero, el criterio de búsqueda. Cuarto, el criterio de selección. Y finalmente, el criterio de exclusión. Vamos a explicar cada una de ellas brevemente. Fuentes bibliográficas. Ya hemos explicado en sesiones anteriores qué son las fuentes bibliográficas. Nosotros debemos considerar entre las fuentes bibliográficas aquellas revistas que tengan factor de impacto ISI o SIMAGO. ¿Cómo sabemos si una revista tiene factor de impacto o no? Basta entrar a la página de la revista y ahí va a aparecer el término Impact Factor y junto a él un número. Les va a aparecer ISI Impact Factor y el número que se refiere al factor de impacto, o va a aparecer el SIMAGO con su respectivo factor de impacto. Bien, en ese enlace que aparece en azul, allí también está
el factor de impacto de las revistas. Ahora, si la revista no tiene factor de impacto, esta no debería ser considerada, dado que no han sido calificadas por ISI o por Simago, que son instituciones que califican la relevancia de estas revistas en cuanto a su revisión, en cuanto a su lectura. Bien, por otro lado, también podemos considerar los bancos de revistas. Existen varios bancos. Se sugiere al menos considerar aquellas de nuestra área: la ASM, la IEEE de Computer Science, Springer y el Science Direct, entre otras. Pero por lo menos estas hay que considerar. También es válido los proceedings, las actas de los congresos. Y una de las actas de los congresos que tienen trabajos muy buenos, muy bien seleccionados, son los de la IEEE. También podríamos considerar los reportes técnicos, que son documentos que todavía no han sido presentados en un congreso o no han sido publicados en una revista. Bien, estos reportes deberían ser seleccionados por departamento de universidades de élite, aquellos que se encuentran en el top 500, por ejemplo, del ranking de Shanghái. Entonces, habría que entrar a la universidad. En el departamento de Computer Science de dicha universidad, a veces se cuelgan los reportes técnicos. Otra fuente de información importante son las tesis. Si hacemos una tesis de pregrado, es deseable que sea una tesis de maestría o doctoral. Si es una tesis de maestría, es deseable que ésta sea de una tesis doctoral. Bueno, también podría ser del mismo nivel, pero no puede ser inferior. Otra fuente de información que nos podría ayudar, sobre todo para entender el problema o para conocer los conceptos y las teorías, o los métodos en general, son los handbook. Eso nos va a servir más para el marco teórico que para el estado del arte. Finalmente, también podemos considerar, y es deseable, algunas páginas de instituciones gubernamentales que nos van a dar información que nos ayudarán a resaltar el problema, no tanto para resolverlo, sino para la importancia y para resaltar por qué estudiar ese problema. Ahí tenemos los URL. Dentro de la metodología tenemos también los motores de búsqueda. Existen varios motores de búsqueda para investigación. Por ejemplo, el Google Scholar, cuyo enlace está ahí en la lámina en azul. Questia es otro motor de búsqueda científico. Mama, Infomine y Citezer. Sugiero que revisen estas y que las usen para conseguir artículos científicos que nos ayuden en nuestra investigación. Siguiendo con la metodología en la fase 2, el tercer elemento es el criterio de búsqueda. ¿A qué se refiere el criterio de búsqueda? Se refiere a aquellas palabras o descriptores que nos permitirán, a través de los motores o a través de aquellos bancos, encontrar aquellos papers, aquellos artículos que tengan relación con el tema de investigación. Estos son propiamente las palabras clave, o los descriptores, o los keywords,
Entonces, cuando usemos los motores de búsqueda, colocaremos estas palabras con los cuales podemos encontrar aquellos artículos relacionados al tema de investigación. Siguiendo con la metodología, tenemos los criterios de selección. Esto es, una vez que hemos colocado las palabras clave en los motores o en los bancos de estas revistas, nos van a aparecer un montón de artículos. Y ahora necesitamos seleccionar aquellos que realmente vamos a estudiar. Probablemente existan artículos que no sean relevantes o artículos muy antiguos. Entonces, debemos tener algunos criterios que nos permitan filtrar los artículos para comenzar a leer los artículos. Bien, existen varios criterios. Dentro de ellos tenemos el criterio de los papers más recientes. Y es deseable conseguir artículos con una antigüedad de no más de 3, 4 o 5 años. Cuanto más reciente sea el artículo, es mejor para la investigación. Otro criterio son los papers relevantes. Esto es, aquellos papers donde varios autores hacen referencia de estos artículos. Pero claro está que los papers relevantes tienen que ser también recientes, porque existen muchos artículos que han sido muy referenciados, pero podrían ser muy referenciados porque son los artículos madre, los artículos iniciales que tocaron el problema. Y muchos autores hacen referencia a él por ser uno de los primeros artículos relacionados al problema. Sí nos ayudan estos artículos, pero tenemos que priorizar la investigación a aquellos artículos que nos ayudarían a resolver el problema. Finalmente, otro criterio son las métricas. Las métricas se refieren a indicadores que nos permitan medir los resultados que se obtienen en los artículos. Por ejemplo, estas métricas podrían ser tiempos, costo, utilidades, eficiencia, eficacia, etc. Dependiendo de la investigación, el autor que hace pruebas, que hace experimentos para probar su aporte, usará una métrica. Como se señala en esta lámina, el criterio de métrica nos va a permitir responder a la cuestión: ¿qué técnica es la más adecuada? Ciertamente será aquella que presente mejores resultados respecto a la métrica. Como se ve en esta lámina, dado un problema, para este problema yo tengo la lectura de varios papers. Cada paper presentando un aporte. Cada aporte da a su vez una solución. Entonces nos planteamos la pregunta: si yo tengo que priorizar la lectura de los papers, ¿cuál paper comenzaría a leer? En otras palabras, ¿cuál es la técnica más adecuada para mi problema? La respuesta a esta pregunta, como se plantea en esta lámina, tiene que ver con el objetivo de la tesis. Esto es, ¿qué deseo mejorar? Y qué deseo mejorar depende de la métrica. Si tu métrica es tiempo, entonces estaríamos seleccionando la técnica que genere una solución con mejor tiempo. Si mi objetivo de la tesis es mejorar el riesgo, entonces estaríamos seleccionando aquel artículo, aquella técnica que me ofrece una solución con mejor riesgo. ¿Dónde se encuentran estos resultados?
Por lo general, estos resultados y las métricas se encuentran en el paper, en una sección llamada experimento numérico o validación o casuística. Ahí usted va a ver que el autor presenta cuadros estadísticos, tablas, en donde se va a ver la métrica y la medición de la técnica o de la propuesta. Claro está, no todo paper tiene una sección de experimento numérico o validación. Entonces, es importante tener presente qué aspecto deseo mejorar en la tesis. Si no lo ha puesto hasta ahora, agréguelo al objetivo de su tesis. Para terminar de aclarar, aquí en esta lámina se ha precisado que la técnica más adecuada para el problema de estudio es aquella que presenta mejores resultados respecto al objetivo de la tesis. Esto es de lo que deseamos mejorar. Finalmente, la metodología de búsqueda termina con los criterios de exclusión. Esto es, a pesar de que hemos usado los criterios de selección, podemos encontrar artículos que quizá no nos sirvan para la investigación. A pesar de los descriptores que se señalaron, a pesar de los criterios de selección, podríamos tener artículos que no nos sean útiles. Entonces, deberíamos tener algunos criterios para decir: este artículo no lo voy a leer por tal y tal razón. A estos criterios es lo que llamamos criterios de exclusión. Por ejemplo, a pesar de que he puesto los descriptores, a pesar que he puesto mis criterios de selección, me he encontrado con un paper cuyo contenido no tiene relación con lo que yo estoy investigando. Entonces lo excluyo. Como dice, papers que no presentan en su contenido el tópico de interés. O aquellos papers que no presentan en su contenido experimentos numéricos. Quizá porque si yo voy a hacer un software y voy a probar, me gustaría tener en los papers que estoy seleccionando pruebas numéricas para compararme. Entonces, este puede ser un criterio para excluir. Papers que no tienen pruebas numéricas, las excluyo. Si es que usted necesita resultados numéricos, ese puede ser un criterio. Pero si no los necesita, no lo ponga como un criterio. O un paper cuyo contenido se oriente a otro tema y que no tenga relación con el tema central de investigación. Siguiendo con la metodología, la tercera fase es la fase de análisis. Luego de aplicar todo el método de búsqueda, hemos obtenido las referencias bibliográficas para la investigación. Y entonces se procede a estudiar estas referencias, estos artículos. Y luego hay que proceder a hacer un análisis de estos artículos. ¿Cuál es la finalidad? ¿O en qué consiste propiamente el análisis para pregrado? Consiste en identificar la técnica más adecuada para resolver el problema. Y esto es suficiente. Basta encontrar la técnica más adecuada para resolver el problema. Es suficiente. ¿Y cómo se puede obtener esta técnica? La más adecuada. Hay tres caminos. Uno podría ser a través de aquel paper que muestre cuál es la mejor técnica. Esto es, aquel paper que hace evaluación comparativa de otras técnicas y que concluya
cuál es la mejor y por qué es la mejor. Este paper será sustento para poder decir que tal técnica es la mejor. La otra alternativa es hacer un benchmarking. Esto es revisar varias técnicas y comparar las técnicas basándose en las métricas. La tercera alternativa es revisar las métricas, los resultados que muestran los papers, y basado en esto, ver cuál es la que da mejor resultado, es decir, esa es la técnica mejor para el problema. Finalmente, para terminar esta sesión, tenemos consideraciones finales para la metodología de investigación. El estudio del estado del arte, este estudio que nosotros vamos a hacer, pues hay autores que ya lo han hecho, y esto se encuentra en los papers del estado del arte. Y para ello se sugiere buscar, usando los motores, aquellos papers usando estas palabras que se ven allí en la lámina. Por ejemplo, usted puede colocar State of Art y junto a él el tema que usted está investigando. Por ejemplo, State of Art de sistemas expertos en síndrome metabólico. O sea, existen papers que hacen el estado del arte sobre el problema y sobre los aportes para dicho problema. Y esos son los papers del estado del arte que usted los puede encontrar usando estos descriptores como State of Art, Review Taxonomy o Background. También podemos encontrar el estado del arte en las tesis. Una buena tesis tiene un estado del arte, y esto por lo general se encuentra en un capítulo del estado del arte que se llamará Estado del arte o revisión de la literatura o trabajos previos. Entonces, se sugiere leer estos capítulos de la tesis. Ahora, ejemplos de Research Methodology, de la metodología de investigación para el estado del arte. También se pueden encontrar en los papers del estado del arte. Bien, en esta lámina se muestra un ejemplo del capítulo del estado de arte en una tesis. En esta otra lámina se puede ver algunos ejemplos de Research Methodology en papers del estado del arte. El de la izquierda consiste en una revisión sistemática en un determinado tema, mientras que el de la derecha consiste en una revisión de la literatura durante el periodo 2000-2012 en otro tema. El Research Methodology se muestra en un esquema y también puede ser descrito en cada uno de sus pasos. Vamos ahora a terminar esta sección de la metodología con un ejemplo. En el ejemplo, métodos para el desarrollo de ambientes de aprendizaje basado en computadoras. Ahí tenemos las tres fases de la metodología. Se ha planteado como característica de la búsqueda el área que es Ingeniería de Software e e-Learning. El propósito, como se observa ahí, es identificar los métodos para el desarrollo de ambientes de aprendizaje basado en computadoras. En la fase 2, en método de búsqueda, ahí vamos a explicar dentro de poco, en la siguiente lámina, en qué consiste este método. Y en la fase 3, en nuestro análisis, es identificar el método más simple, eficiente y eficaz para el desarrollo de ambientes de aprendizaje basados en computadora.
Observe de que el tema es método para el desarrollo de ambientes de aprendizaje basado en computadoras. Por consiguiente, nuestro análisis será identificar cuál es ese método. Esto es, cuál es el más simple, el más eficiente y el más eficaz. Y ese es nuestro análisis. En el método, que ya lo habíamos mencionado en la lámina anterior, podemos observar las fuentes de información consideradas. Se ha puesto Journal como factor de impacto EASY, los bancos ACM, IEEE, Springer y tesis como tesis doctoral. Motores de búsqueda. Se está considerando al Google Scholar. Y los criterios de búsqueda serían los descriptores que nos permitan encontrar papers para este tema. En este caso, como estamos hablando de métodos para el desarrollo de ambientes de aprendizaje, estamos considerando learning, métodos, estamos considerando ambientes, modelos de aprendizaje y diseño instruccional, entre otras. Criterios de selección. Bueno, de todos los papers encontrados, usando los criterios de búsqueda, seleccionaremos aquellos que incluyan en sus contenidos métodos y validación. Porque como estamos hablando de métodos, pues queremos aquellos que incluyan métodos. No siempre, considerando los descriptores, podríamos tener un paper que en su contenido haya un método. Por eso consideramos como criterio de selección que en su contenido existan métodos y que también tenga validación, puesto que nosotros vamos a hacer pruebas. Finalmente, como criterio de exclusión, para ese ejemplo, podríamos haber encontrado un paper que hable de realidad virtual, que es otro aspecto de la investigación, que no es parte de este tema, y por eso lo hemos puesto como criterio de exclusión. Finalmente, para concluir esta sesión, la metodología de investigación para desarrollar el estado del arte nos permite sistematizar su desarrollo. Y con esto terminamos esta sesión. Para la próxima clase queda la siguiente tarea: definir la metodología de investigación, Research Methodology, para desarrollar su estado del arte.